es un gozo para mí estar en este lugar. Extiendo mi agradecimiento primeramente a Dios y luego a los pastores de esta iglesia, así como todos los líderes que hicieron posible esta invitación. Traigo saludos de Cuba, de mi iglesia, Rey de Reyes. Estamos pastoreando allá ya por 8 años, una iglesia bien hermosa, 200 personas tenemos por allá. Empezó como una casa culto que vieron en el video, y luego tuvimos que empezar a poner postes, a poner tejas, a comprar instrumentos, y ya para la gloria del Señor vemos 200 personas ahí. Estamos glorificando el nombre del Señor, que el evangelio de Dios sea extendido, y cada rato tenemos que comprar lonas y seguirla poniendo para el lado, pero la gloria de Dios no para. El mover del Espíritu Santo en Cuba es impresionante. La iglesia está creciendo, está orando, y a mayor necesidad, mayor dependencia del Espíritu Santo. Así que gracias a Dios. Le traigo saludos de mi esposa. Tengo 2 niños, un niño que ahorita mismo va a estar cumpliendo un niño que tiene 11 años, que es un conservatorio de música. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Yo les invito a ir a la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Aleluya. Si gustan pueden ponerse en pie un momento. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Oramos. Padre, vamos a exponer tu palabra. Vamos a exponerla a través de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, ruego que tú la confirmes en los corazones. Abrimos nuestro corazón como buena tierra para que tú la siembres y ella dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Señor, por favor, permite que podamos escuchar, atender al llamado del cielo, que podamos oír tu voz, Dios mío, no voz de hombre, sino voz tuya, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo entretenimiento, todo aquello que quiera distorsionar e impedir que tu palabra sea predicada a los corazones. En el nombre de Jesús, toma este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarle bajo el título Una verdadera comunión. Una verdadera comunión. En la contemporaneidad estamos viendo crisis, neuralgia, estamos viendo enfermedad en cuanto a la comunión. Las iglesias están creciendo en número. Las denominaciones cada vez se están desglosando aún más. Hay distintas denominaciones, hay distintos grupos de personas que se reúnen, pero cuando vamos a la liturgia del culto, cuando vamos a la esencia, vemos que hay una carestía, hay una enfermedad en la comunión. Y es que nos hemos enfriado a nivel global y nos hemos acomodado pensando que la comunión es solamente leer la Biblia, que la comunión es orar, o que la comunión es visitar a una iglesia, o que la comunión es traer los diezmos o las ofrendas, o que la comunión es tener un pequeño tiempo en el hogar donde yo estoy orando. La Biblia nos enseña y nos habla que debemos, Dios está diciendo que debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia hay un llamado a la comunión. Los Salmos nos hablan y nos dice que la comunión íntima del Padre, de Jehová, es con lo que le teme. Pablo le habla la primera carta a los Corintios y le dice: fiel es Dios por el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y ahora al terminar la segunda carta nos está diciendo: tengan comunión con el Espíritu Santo, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es comunión? ¿Cómo yo tengo la comunión? Yo pensaba que era leyendo la Biblia solamente, yo pensaba que era orando solamente, yo pensaba que era yendo a la iglesia el domingo, el miércoles, o teniendo un tiempo devocional en la casa. Déjame decirle que eso no es comunión. Esos son los medios por los cuales alcanzamos la comunión, pero la comunión es otra cosa. En la palabra en griego koinonia,
koinonía. Es la palabra en griego koinonía, que describe un acercamiento, que describe una interacción con Dios, que describe una asociación, que describe un intercambio, que describe una sociedad perfecta entre Dios y mi persona. Es cuando yo me fundo en la persona de Dios y Él se funde en mi persona. Cuando su espíritu me toca y mi espíritu está receptivo al toque de Dios, entonces empiezo a escuchar la voz de Dios, entonces empiezo a entender a Dios, entonces empiezo a orar y a tener un contacto, no de forma religiosa porque el pastor me está diciendo ora 20 minutos o parémonos de las rodillas. Yo empiezo a entender que cuando oro Dios me está tocando, me está hablando, me está ministrando, me está ungiendo, me está sanando, y yo provoco esa oración porque yo tengo un intercambio con Dios. Abro la Biblia y empiezo a leer, y ya no leo por leer y se me cansa la vista y me duermo, sino que la Biblia tiene colores para mí y la Biblia me empieza a hablar. El Espíritu a través de la Biblia empieza a esculpir las palabras de la Biblia en mi vida y me empieza a decir que todas esas promesas, las 7.830 promesas que tiene la Biblia, son para mí, sí, amén. Y la empiezo a creer y la empiezo a disfrutar y la empiezo a vivir y empiezo a caminar con Dios porque tengo convicción, y es lo que le falta a la cristiandad contemporánea. Convicción, esa convicción que tenían los 3 jóvenes hebreos cuando iban a ser echados al horno de fuego. Le dijeron al rey Nabucodonosor: fíjate, rey, nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, pero aunque no nos libre, de todas maneras seguiremos sirviendo al Señor. Eso lo da la comunión, eso lo da la interacción, eso lo da a conocer a Dios, eso es saber quién es Dios es. Y cuando yo le digo: Señor, me hace falta una casa, pero puedo decirle atrás, aunque me den la casa o no me den, seguirte adorando. Señor, me hace falta 20 pesos, pero aunque tenga los 20 pesos o no tenga los 20 pesos, tú eres mi Dios, mi Rey, el primero en mi vida. Tú eres el centro de mi vida, tú tienes el centro, el primer lugar en mi corazón, y por eso te voy a servir. Señor, me hace falta que me des un trabajo, pero aparezca o no el trabajo, yo te sigo sirviendo. Señor, me hace falta que mi ministerio prospere, mi iglesia crezca, el grupo de alabanza crezca, pero si no lo hace, tengo la misma motivación con 1000 personas que con una persona, porque Jesús dejó 8000 personas en el pueblo, bendito sea el nombre de Jesús, y se fue a Gadara a atender a una sola persona, al endemoniado. 5000 personas cayéndole atrás a Jesús porque lo había alimentado con los panes y los peces. Pero ahora Jesús se fue, y los discípulos dijeron: ¿por qué te vas? Le dijo: la multitud no viene detrás de mí para recibir palabra, viene detrás de mí para comer. Voy a alguien que está necesitado. Y muchas veces nosotros buscamos la recompensa o buscamos la alabanza de las personas, pero Dios está buscando que nosotros ministremos, aunque sea una persona que esté necesitada, y eso lo da la comunión con el Señor. Eso lo da la cercanía con el Señor, esa motivación, ese deseo intrínseco en el corazón de dejar de vivir para uno y vivir para el Señor. Hay muchos cristianos que disfrutan la cruz, el sistema de sustitución, solamente por salvación. Jesús murió por mí, soy salvo y ya. Pero hay otros que creen que Jesús murió, pero ahora suben a la cruz a ser crucificados juntamente con Jesús. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para ser un hombre y una mujer que tenga comunión con Dios, necesitamos morir a nosotros mismos y vivir para el Señor. Cuando tienes comunión, empiezas a dejar tu vida, tu yo, en un segundo lugar. Empiezas a destronizar tu yo, lo pones en un segundo lugar, y ya los anhelos que tú tenías los dejas para después. Cuando te tiras a orar, ya no le dices tantos al Señor: mira mi casa, mira mi trabajo, mira mi dinero, mira mi familia, sino que le dices al Señor: Padre, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde te puedo ser útil? Porque el reino de Dios viene a tu vida. Solamente piensas en el reino de Dios como primer lugar, y ahora empiezas a ser bendecido por el Señor. Paul Yonggi Cho, uno de los pastores más famosos del siglo pasado, en un momento bien hermoso, tenía la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, empezó a indagar en el evangelismo. Le decía la persona que era la versión coreana de Billy Graham. Empezó a tener crisis en su matrimonio. Su suegra le llamó y le dijo: está mal todo. Y él le dijo: ¿cómo es posible que esté mal todo? Mi esposa tiene casa, tiene trabajo, tiene todas las comodidades, hermanos y hermanas de la iglesia que le ayudan. Y su suegra le dijo con una palabra
que le ayudó muchísimo en su ministerio, y él habla en su autobiografía de esta palabra. Le dijo: ese es el problema, que las personas no se pueden tratar como los objetos. Tú le has dado todo a tu esposa y piensas que tu esposa es feliz, pero tu esposa es un ser humano y las personas necesitan tiempo. Y una de las crisis, querido hermano, abre tus oídos espirituales, de la contemporaneidad. ¿Por qué Dios no hace más cosas de lo que nosotros, más cosas de lo que está haciendo actualmente, o de lo que nosotros queremos que haga? Es porque hemos manipulado al Espíritu Santo. Por favor, abra su mente. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de toda la cristiandad contemporánea. Hemos querido coger el Espíritu Santo y lo hemos querido meter en un molde del domingo en la mañana, el domingo en la noche, o el miércoles o el jueves, cuando tengamos servicio, 15 minutos de adoración. Abre los cielos, Señor, renuévame, Señor, y que la gloria de Dios caiga. Pero el Espíritu Santo quiere más que un pequeño tiempo donde nosotros le adoremos, nos merecemos y caigamos. El Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros, coinonía con nosotros, que nosotros salgamos para el trabajo manejando y que ahí sintamos su presencia, aún en el mismo trabajo laborando, y que ahí sintamos su presencia, que estemos en el baño bañándonos y que ahí sintamos su presencia, las mujeres en la cocina cocinando, conectadas con el Señor, y que ahí sientan su presencia, los hombres haciendo lo que hagan, y ahí sintiendo la presencia del Señor. Cuando cada uno de ustedes por separado lleguen a la iglesia, lleno toda la semana de la presencia de Dios, levanten sus manos, empiecen a adorar. Cuando 2 o 3 se unen en la presencia de Dios, que tienen verdaderamente comunión con el Señor, el Espíritu Santo desciende con fuego. El lugar donde estamos empieza a temblar, los enfermos empiezan a ser sanados, empieza a haber palabras proféticas, palabras de intercesión, palabras de sabiduría y de ciencia, porque hay una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Ese cable a internet, ese acceso a internet está limpio, no hay interrupción. Yo tengo una verdadera comunión con Dios y no me vuelvo religioso, sino que me vuelvo un cristiano que tiene interacción con el Espíritu Santo de Dios. La palabra religioso es hacer todos los días o toda la semana el mismo ritual sin una devoción, pero la palabra cristiano viene del griego histrito, pequeños cristos, imitadores de Cristo. Y déjame decirte que Jesús abrió su ministerio diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por lo cual me ha ungido Jehová y me ha enviado a sanar a los enfermos, a pregonar el evangelio, a poner apertura de la cárcel a todos los que están oprimidos. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Si Jesús era Jesús y necesitaba el Espíritu Santo, querido hermano, nosotros no podemos vivir una vida de victoria aunque estemos en la iglesia si esa tercera persona a la cual Pablo llama la comunión, no tenemos esa persona en nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos, añoramos, queremos esa persona en nuestra vida, porque trae la diferencia. Es distinto cuando ella está. ¿Qué se debe tener? Voy a exponerte 2 cosas. Aún después el pastor le puede hablar de muchos otros pasos, pero voy a hablarte de 2 pequeñas cosas para tener el Espíritu Santo en tu vida. Primero, humildad. Lo que se necesita para tener el Espíritu Santo primero es humildad. ¿Qué cosa es ser una persona humilde? Muchas veces pensamos que la humildad es señal de pobreza, y vemos a alguien ahí con las ropas como un harapo, que está pidiendo limosna, y pensamos: mira, esa persona es humilde. No, eso es pobreza. La humildad, según el diccionario Larons, es la virtud de reconocer nuestros defectos u errores, y es de actuar según a esos defectos o errores que nosotros tenemos. Escuche, humildad es virtud de conocernos a nosotros mismos y saber que tenemos defectos. Y la palabra en griego taberno quiere decir dependencia total de Dios. Por lo tanto, una persona humilde, déjame unirte los 2 conceptos, es aquella persona que tiene la virtud de reconocer sus defectos o errores, y esa persona depende de Dios totalmente. Depende de Dios para su trabajo, para sus estudios, para su casa, para su familia, para sus hijos, para su ministerio. Depende de Dios. Nosotros, queridos hermanos, necesitamos depender de Dios para tener esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado en estos tiempos, como dice la palabra, para revelarnos el amor de Dios y la gracia de Jesús. Dice Pablo despidiéndose:
El amor de Dios sea con ustedes, la gracia de Jesús sea con ustedes y la comunión del Espíritu sea con ustedes. Ahora yo se lo voy a poner de atrás para adelante. Si usted no tiene la comunión con el Espíritu Santo, usted nunca va a saber cuánto Dios le ama. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted nunca va a entender la gracia, el sacrificio que Jesús hizo por su vida. Si vemos la historia, vemos que en el Antiguo Testamento, cuando la creación fue hecha, había un protagonista, ese era el Padre. Estaba creando los cielos, la tierra, por el poder de su palabra. Él estaba como protagónico. Jesús aparecía como una teofanía o cristofanía, como el ángel de Jehová hacía aparición Jesús en el Antiguo Testamento, según los estudiosos. Se cree que era Jesús, el ángel de Jehová, porque a ese ángel se le permitía recibir la adoración y perdonar el pecado. El Espíritu Santo estaba confirmando las palabras del Señor, se movía sobre la faz de las aguas trayendo creación. Ahora, en la etapa de la encarnación, el protagonista viene a ser Jesús. Es el hombre, el Dios encarnado, el que se despojó de todo lo que tenía para venir y dar su vida por la humanidad. El Padre y el Espíritu Santo pasan a un segundo plano. Se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apoyo del Padre estaba sobre el ministerio de Jesús, pero también se ve el Espíritu Santo apoyando a Jesús en la etapa de la encarnación, porque todo lo que hacía Jesús, Hechos capítulo 10, verso 38, lo hacía porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Pero después del Pentecostés llega una nueva etapa. Y ahora el Espíritu Santo es el protagonista. El Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. Ya no está en tabernáculo. Ya no está en el templo de David, que reconstruyó Zorobabel. Ahora el Espíritu Santo ni siquiera, escuche usted, está en este techo, en estas paredes o en este suelo. Ahora el Espíritu Santo está dentro de usted, porque usted es la iglesia. Este lugar no es la iglesia, esto es un templo. Usted es la iglesia del Espíritu Santo de Jesucristo y de Dios, y el Espíritu Santo usted lo tiene dentro de usted. Este lugar se contagia con la atmósfera y con la gloria de Dios, porque usted trae al Espíritu Santo a este lugar. Dice que cuando Moisés iba al tabernáculo, déjeme decirle, todos piensan que la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo, pero Moisés traía la gloria de Dios al tabernáculo. Repase Éxodo capítulo 3, capítulo 33 y 34, dice: y Moisés se levantaba del campamento al tabernáculo, y dice, y la gloria de Dios descendía. Y Josué, el discípulo de Moisés, estaba mirando a Moisés constantemente, viendo cómo Moisés hacía descender la gloria de Dios. Tú y yo podemos hacer descender la gloria de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestra iglesia, en el grupo de personas que estamos atendiendo. Tú y yo tenemos la capacidad, la potestad de hacer descender la gloria de Dios. Capítulo 18 de Mateo. Estaba Jesús ministrando por toda Galilea, sanando enfermos, libertando endemoniados, y ahí están las columnas de la iglesia. Jacobo, Juan, Pedro y todos los discípulos discutiendo. El tema fundamental era quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Algunos dijeron, no, es el que más ora, porque Jesús enseñó acerca de la oración. Es el que más ayuna, porque Jesús habló del ayuno. Es el que más va a la sinagoga, porque él mismo fue a la sinagoga. Cuando decidieron acercarse a Jesús y preguntarle quién es el mayor en el reino de los cielos, y Jesús en el verso 4 del capítulo 18 de Mateo dijo: el que no se humille como un niño no entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, la humildad es necesaria para tener esa comunión, esa coinonía, esa interacción, esa asociación con el Espíritu Santo. Usted sabe qué cosa es esa asociación. Es cuando dos personas se unen. Está el socio principal para hacer un negocio y el socio secundario. Ese socio principal tiene economía, tiene dinero, y ese socio secundario tiene todos los instrumentos. Cuando esas dos personas se unen, el negocio va adelante. Yo no sé si a usted le suena extraño, pero estamos en el negocio del reino de los cielos. Y el socio principal, por más que muchas personas quieran usurpar el lugar del socio principal, el socio principal en este negocio se llama el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos los socios secundarios. Y cuando nos unimos al socio principal, Él entonces nos da los recursos para que nosotros trabajemos en el camino del Señor. ¿Qué recursos nos da? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Qué nos da? Los dones, porque dice Pablo, hablando de los corintios, Él reparte los dones como Él quiere. Usted puede pedir los dones que usted quiere, pero quien reparte los dones es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto,
Si nosotros no nos unimos, si no nos adherimos al socio principal, entonces nuestra carrera va a ser un fracaso. Pero cuando nos unimos al socio principal, será una victoria, como dice en Romanos capítulo 8, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cuanto estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es el Señor, qué bueno es estar adherido. Pero cuando nos acostumbramos a la presencia de Dios, o cuando estamos mucho en la presencia de Dios, o cuando llevamos tiempo de ministerio, o de curso, o somos teólogos, o licenciados, no sé cuántas cosas, viene el enemigo y trae a nuestra mente, ya tienes experiencia, ya eres sabio, ya has pasado momentos buenos y momentos malos, ya lo lograste. Y es cuando algunos se acomodan y dicen, bueno, ya puedo ser el socio principal. Y es cuando vemos en las noticias, las terribles noticias de grandes hombres de Dios que se apartan. Y uno se pregunta, y usted se pregunta, y yo me pregunto, ¿cómo pudo ser, Señor, un hombre tan usado por ti en sus tiempos, sanando enfermos, los demonios temblando delante de él? ¿Cómo pudo ser? Hay una sola respuesta: se independizó del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la humildad es la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo me independizo, estoy dejando de ser humilde. Y dice el proverbio que antes de la altivez, o antes de la caída, perdón, viene la altivez de espíritu, que es el orgullo. Por lo tanto, mantengamos nuestros corazones humildes, porque dice los Salmos y Santiago que Dios mira de lejos al altivo, mas mira de cerca a los humildes. Y Proverbio dice que riqueza, honra y remuneración son para los humildes de corazón. Segunda característica de aquellos que tienen comunión con Dios: deleitarse. Nosotros necesitamos aprendernos a deleitar en la presencia de Dios. No solamente en las danzas, no solamente en la música, no solamente en la palabra, que está bien deleitarse en la palabra. Nosotros necesitamos aprender a deleitarnos en la presencia de Dios. Cuando Dios desciende y ese Espíritu Santo viene sobre tu espíritu y te toca y te llena y te ministra, entonces empieza a ocurrir algo especial, y es la comunión. Tú necesitas deleitarte en esa comunión. Tú necesitas aprender a disfrutar esa comunión. Cuando coges un alimento que te gusta mucho, haces la masticación bien suave para que tus papilas degustativas que están en la parte posterior de la lengua empiecen a saborear todo ese alimento. Déjame decirte que así, de esa manera, hacía David. Él decía: Señor, deleítate de sí mismo, alma mía, deleítate de sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si yo hubiera escrito el Salmo, hubiera escrito: ora mucho para que todas las peticiones te sean contestadas. Pero David escribió: deleítate a sí mismo en Jehová, para que Él te conteste todas las peticiones de tu corazón. Hebreos capítulo 1, verso 13 dice: no hay nada que no haya de ser manifestado en la presencia del Señor. Por lo tanto, cuando tenemos interacción con el Espíritu Santo, Él nos muestra lo que nosotros no podemos ver, nos muestra lo tangible, pero nos muestra también lo intangible, nos muestra lo físico, pero nos muestra también lo espiritual. Por lo tanto, necesitamos aprender a deleitarnos. El salmista David decía: en tu presencia, escuche, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Decía en otra ocasión: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque dijo David también: esos que se deleitan serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, darán su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Por lo tanto, necesitamos aprender a deleitarnos. Cuando vamos al libro de Daniel, vemos a un Daniel adorando y deleitándose en el Señor, levantando sus manos y orando 3 veces hacia Jerusalén. Él estaba cautivo por 40 años en Babilonia. Habían 120 sátrapas, habían 3 gobernadores entre los cuales estaba Daniel, y involucraron al rey Darío y le hicieron una trampa, porque el rey Darío era amigo de Daniel, y le dijeron: Daniel adora, se deleita en la presencia del Señor, y está deshonrando la estatua que tú hiciste, porque él no adora la estatua. Por lo tanto, levanta un edicto, Darío, para que
todos los hombres en Babilonia se postren delante de la estatua. Levantó Darío el edicto, pero Daniel no se postró a la estatua, sino que se siguió deleitando en medio de los problemas, de las tribulaciones, de la adversidad, del cautiverio. Se siguió deleitando en el Señor. Lo tomaron, lo llevaron al foso de los leones, y Darío le dijo: eres mi amigo, pero el edicto medo-persa es irrevocable, te debo echar en el foso de los leones. Lo echaron en el foso de los leones. Y al otro día, cuando Darío se levantó, estaba Daniel, y Darío quedó sorprendido. Usted conoce la historia. Y Darío escribe otro edicto, y escucha lo que escribe Darío ahora: todo hombre y mujer en Babilonia debe doblar su rodilla delante del Dios de Daniel. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Cuando tú y yo nos aprendemos a deleitar en medio del conflicto, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de la escasez, en medio de las circunstancias cuando parece que no van a fluir, cuando haya cualquier adversidad o cualquier oposición, si te sigues deleitando en el Señor, llegará el momento que Dios trastornará y cambiará esa circunstancia, y todos aprenderán a adorar al Dios tuyo por la fidelidad y la postura santa que has tenido delante del Señor. Eso es lo que hace Dios con aquellos que se deleitan en su presencia. Tener comunión con Dios es vital, es importante. En el libro de los Romanos, Pablo empieza a hablarle a los romanos y hace una tesis acerca del pecado y los pecados. El pecado es la acción intrínseca que nosotros tenemos hacia el mal recibido por Adán, y los pecados son los hechos cometidos. Por lo tanto, los pecados necesitan perdón, pero el pecado, la intención pecaminosa, necesita liberación. De primera en Romanos al capítulo 5, él nos habla de los pecados, Pablo. Del capítulo 5 al capítulo 7 nos habla de esa intención pecaminosa. Y Pablo le dice a los romanos: la liberación del pecado. Los pecados lo confiesan y Dios es fiel y justo para perdonarlo, pero no por eso Él te libra del pecado, esa intención maligna. La intención maligna del pecado necesita liberación, y es con el Espíritu Santo, le dijo Pablo a los romanos. Y le dijo de esta manera: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando leemos esto pensamos: no hay solución. Pero después dice: seguro estoy en Cristo Jesús que Él me librará, porque la ley del Espíritu, escuche, la ley del Espíritu de vida que está en mí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay cristianos que están en la iglesia y no pueden ver la bendición, aunque confiesan sus pecados, porque no ha sido librado de la intención pecaminosa del pecado. Por lo tanto, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando empezamos a tener relación con Él, empezamos a ser libres del pecado y empezamos a disfrutar la victoria de Dios. Hasta el capítulo 8 Pablo había mencionado solamente una vez el Espíritu. Ahora da una disertación acerca del Espíritu y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne se ocupan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne viven para satisfacer la carne, pero los que son del Espíritu viven para satisfacer el Espíritu. Y empieza de una forma tremenda a describir el cristiano y dice: porque los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. Y cuando yo leo ese versículo se me remueve el alma. Y digo: Señor, yo soy tuyo si tengo el Espíritu tuyo. Yo no soy tuyo por pararme en un altar y confesar que Cristo es mi Salvador. Yo soy tuyo cuando verdaderamente abro mi vida y dejo que tu Espíritu viva en mí. Dice después: y el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo nos enseña cómo orar, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice también: y el Espíritu nos hace clamar: Abba, Padre. Nos enseña a alabar al Señor. Por lo tanto, el Espíritu me da identidad, me enseña que soy hijo de Dios. El Espíritu me da victoria. El Espíritu me enseña a orar. Y el Espíritu me enseña a alabar a Dios. Por lo tanto, yo
buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Oh, ¿le habló a los romanos solamente? No. Le habló a los corintios también y le dijo: cuiden su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Le dijo: el espíritu de vida que está en ustedes les ha librado de la ley del pecado y la muerte, pero ahora cuiden su templo porque es templo del Espíritu Santo. Escuche, le dijo también: donde está el Espíritu del Señor, en 2 Corintios, hay libertad. Le dijo a Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, sino que quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, contienda, malicia y maledicencia. Le habló a los Gálatas y le dijo: porque el Espíritu se opone a la carne y la carne al Espíritu, para que no hagáis lo que querráis, mas vivid en el Espíritu. Le habló a Tesalonicenses y le dijo: no apaguen el Espíritu de Dios que está en ustedes. Le habló a los Colosenses y le dijo: Epafra, provoca y busca el Espíritu Santo de Dios. Le habló a los Tesalonicenses y le dijo: no somos salvos por obra de justicia que hayamos hecho, sino por la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo. Le habló a Timoteo y le dijo: no te he dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que le estaba Pablo diciendo a todas las iglesias: busquen el Espíritu de Dios, vivan el Espíritu de Dios, porque no se puede disfrutar una vida cristiana si no es en la presencia de Dios. Santiago, y es uno de los versos que más me gusta, dice en el capítulo 5, verso 4: y el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, qué linda esta palabra, nos anhela celosamente. ¿Tú sabías que la presencia que Dios pone en tu vida, esa presencia te anhela? Y me voy a parar para que el Espíritu te hable a tu mente ahora. Esa presencia no es para jugar en el tiempo de adoración. O no es para cuando yo necesite resolver un problema: ay, Señor, tócame. O es para que cuando yo tenga las emociones mal motivadas, diga: Señor, cambia mi postura emocional. No. Esa presencia que Dios ha hecho morar en ti te anhela. La palabra anhelar es: te desea ardientemente, quiere estar a tu lado. Por lo tanto, Pablo decía: tengan cuidado, hablándole a los Gálatas, no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Cuando miramos, querido hermano, la historia de la iglesia, hay 6 etapas de la historia de la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la medieval, la imperial, la reformada y la moderna. No podemos ver un patrón de hombres y mujeres que vivieron una relación más intensa con el Espíritu Santo que la iglesia apostólica. Y ya estoy terminando, sé que me he pasado un poquito, pero escuche, capítulo 1, el Señor le dijo a esos apóstoles, a esa iglesia apostólica, los 30 primeros años de comienzo de la iglesia apostólica lo narran en el libro de los Hechos. Le dijo el Señor: no se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. Lo que van a hacer no es eficaz si el Espíritu no viene primero sobre ustedes. Está diciendo Jesús. Se metieron en el aposento alto, usted conoce la historia, oraron, creyeron por 50 días, Pentecostés, por eso nos llamamos pentecostales, porque ellos esperaron 50 días para el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor vino, dice que era un espíritu recio que soplaba y el fuego de Dios cayó y muchos hablaron en otras lenguas. Capítulo 3, los cobardes, los miedosos discípulos que hasta ese momento lo que hacían era dudar y lo que hacían era estar atónitos con lo que hacía Jesús. Ahora esos discípulos cambian su carácter de la noche a la mañana porque son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar con poder. El cobarde Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, ahora predica y 5,000 personas se convierten. 3,000 personas se convierten. Hay poder en lo que los discípulos hacían. Dice que predicaban con denuedo la palabra de Dios y eran del vulgo, quiere decir gente que no tenía letra, que no era estudiada, pero predicaban con denuedo porque tenían el Espíritu Santo. Capítulo 4, toman preso porque había una revolución tremenda en Jerusalén por lo que estaba pasando. Toman preso a las columnas de la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo. Pero los cristianos comunes dicen: vamos a orar por ellos, y se reúnen en una casa y empiezan a orar. Y dice que el Espíritu descendió y el lugar donde estaba tembló. No sé qué pasó ahí, pero dice que el lugar donde estaba tembló como un terremoto, porque el Espíritu Santo descendió. Yo creo que la casa de restauración, esta iglesia, si se une en oración, en comunión con el Espíritu Santo, yo creo que este lugar puede temblar.
Yo creo que de este lugar puede salir fuego que encienda almas y corazones, y cuando usted salga de estas cuatro paredes, usted va a contagiar a las personas, a su grupo étnico que está alrededor de usted, porque el Espíritu Santo lo puede hacer. Ananías y Zafira quisieron mentirle a ese Espíritu Santo en el capítulo 5 y murieron irremisiblemente, porque Pedro le dijo: no han mentido a los hombres sino a Dios. Y se llama al Espíritu Santo, se le llama a Dios en ese contexto. En el capítulo 6 había demasiado trabajo para los apóstoles, no lo podían hacer todo, y dice: vamos a instituir diáconos, servidores. Y lo primero que se reúnen en la reunión, dice, los apóstoles lo primero que deben tener es, los diáconos lo primero que deben tener es que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 7 bajó el Espíritu Santo sobre Esteban y dice que nadie le podía parar porque estaba lleno del Espíritu Santo, y empezó a predicar toda la historia desde Abraham hasta la actualidad. Y le apedrearon el primer mártir de la iglesia, pero no paró de predicar porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 8, ese Espíritu Santo toma a Felipe y le dice: ve al desierto, le predica al etíope que impide que sea bautizado, lo bautizó. Es hora de decir: Espíritu Santo, ¿para dónde quiere que salga? ¿Dónde quiere que vaya? ¿A quién quiere que le hable? Toma mi vida, el timón de mi vida lo tienes tú. Porque cuando manejamos nuestro carro, nuestro auto, pueden venir manchas de petróleo que se descontrole nuestra vida, pero cuando le damos la vida nuestra al Espíritu Santo de Dios, nunca ninguna mancha de petróleo, ningún problema o adversidad podrá quitar el timón, aleluya, de Jesús y del Espíritu Santo. Él lo puede hacer. Capítulo 9, el Espíritu le habla a Ananías en esta circunstancia y le dice: ora por Saulo. Saulo, si estuvo presente ahí cuando apedrearon a Esteban, ese mata a los cristianos, ora por él, porque el Espíritu Santo lo ha escogido para ser un instrumento. Oh, se le quitó la ceguera a Saulo, el Espíritu Santo lo escogió. En el capítulo 10 le habla a Pedro, el gran judío, y le dice: ve a casa de Cornelio, el gentil, porque voy a derramar mi espíritu. Nada más entró Pedro en casa de Cornelio y los gentiles empezaron a recibir el don de hablar en lengua. En el capítulo 11 los judíos le dicen a Pedro: ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo sea derramado sobre los gentiles? Y Pedro le dice: yo no sé, pero a Dios le ha placido que el Espíritu también toque a los gentiles. Y aquí estamos tú y yo, gentiles, hombres y mujeres, que hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Capítulo 12, Pedro está en la cárcel. Ora y el Espíritu Santo de Dios rompe las cadenas que te están atando, no tanto físicas, sino espiritual y mental. Cuando tienes comunión con Él, mira, querido hermano, la unción rompe el yugo, el Espíritu rompe el yugo. No es un método, no es un pastor, no son 3 pasos, no son 3 actitudes como se escribe en los libros hoy. Es la presencia insustituible, innegable, irrefutable del Espíritu Santo de Dios. Son las que rompen las cadenas. Capítulo 13. Ese Saulo que mataba a los cristianos, ahora el Espíritu le dice a la iglesia: busquen a Saulo y díganle que es Pablo, y donde quiera que esté busquen a Bernabé para que trabaje con él. Y salía el que mataba a los cristianos, salía orando por los enfermos y eran sanos, salía libertando a las personas de los demonios, predicando el evangelio con denuedo. Se convirtió en el gran teólogo del Nuevo Testamento, impactando nuestras vidas. Y eso estoy predicando hoy, porque la palabra que hablaba, lo hablaba bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 15, y es uno de los que más me gusta, y ahí voy a terminar. Hay un gran problema. Se convierte en tantas personas que todo el imperio romano tiene la mitad de cristianos y la mitad de inconversos. Pero empieza un problema en la iglesia. ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con ellos? Se reúne el primer concilio, capítulo 15. Y cuando salen después del primer concilio, me encanta esta frase. Y es la frase que necesitamos hoy en día en nuestras iglesias. Le ha parecido bien, primeramente al Espíritu Santo de Dios, y luego a nosotros los apóstoles. Escuchen, luego a nosotros los apóstoles, que los gentiles se guarden de fornicación, ahogado y sacrificado a los ídolos. Pero escuchen bien, en primer lugar, Espíritu Santo de Dios. Yo no veo otra cosa que cuando la casa de restauración, esta iglesia, tiene esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Déjame describirte lo que creo que pasa en el cielo. El Padre sentado en su trono, recibiendo toda la alabanza angelical.
el arcángel Miguel a su izquierda y el arcángel Gabriel a su derecha. Todos los ángeles rodean en graderío al Señor, diciendo lo que dice Isaías 55: los serafines volando con 2 alas sobre su templo, con 2 alas tapando sus rostros y con 2 alas tapando sus pies. Los querubines cerca del trono del Señor, guardando el trono del Señor. Una alabanza angelical incomparable cuando hombres y mujeres redimidos, como tú y como yo, empiezan a tener esa comunión y esa interacción con el Espíritu Santo. No importa si es en la iglesia, no importa si es en la calle. Cuando el Señor se para en el borde de su trono, en el borde del abismo, y mira a esos hombres y esas mujeres como tú y como yo, y toda la alabanza angelical se para, porque cuando un redimido del Señor alaba y adora al Señor en espíritu y en verdad, algo sucede. Y eso es lo impactante que tiene nuestro Dios, que cuando le alabamos en espíritu, escuchen, en espíritu y en verdad, a tales adoradores, escucha, dice el Señor que está buscando esos adoradores. El Señor desciende y trae bendición sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia, sobre mi familia. Entonces las otras personas que nos rodean pueden ver en nosotros que no somos hombres y mujeres comunes ni sencillos, sino somos hombres y mujeres que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es cuando empiezas a predicar sin hablar, sin mover tus labios, y las personas empiezan a decir: algo tiene ese hombre. Era lo que tenía Fitness cuando pasaba por delante de las personas y sin hablar caían de rodillas arrepintiéndose al Señor, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si Casa de Restauración busca la presencia de Dios como Rey de Reyes allá en Cuba y como la Iglesia de Cristo en este tiempo de contaminación que estamos viviendo y de idolatría hacia lo material y otras muchas cosas más, si buscamos la presencia de Dios, querido hermano, la Biblia es sí, amén, las cosas van a cambiar. Yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana y yo quiero orar. Voy a hacer una oración para que empiece a haber en tu vida hambre y sed por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo en el capítulo 7 de Juan: se estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos, se estaban haciendo prácticas judías, sacrificios, se tiraba agua por todas partes, y se para Jesús casi al final de su ministerio y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo voy a orar porque se empiece a despertar en ti, y si la tienes, que aumente más una sed, un hambre intensa por el Señor. Y aquellos que quieren sentir esa sed y esa hambre intensa por el Señor, si lo puedo hacer, pasen aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Cierra tus ojos y ven buscando del Espíritu. No vengas buscando de mí, porque yo no te puedo dar nada. Ven buscando del Espíritu Santo de Dios. Adoremos al Señor. Adora al Señor. Fabio, ministra en el piano. Siento la presencia de Dios que le está hablando a algunos de ustedes. Sienten algo especial en su vida, en su ser. Dios me está diciendo que de aquí va a levantar hombres y mujeres con poder. Hombres y mujeres con poder. Dios me está diciendo que Él mira el corazón. Los hombres miran las cosas que tú haces, pero Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Así que si quieres ser un instrumento lleno del Espíritu Santo de Dios, este es el momento. Dile: Señor, yo necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Ora con tu alma, ora con tu corazón y dile: Padre eterno, dame esa hambre y esa sed por tu presencia, porque he entendido por tu palabra que no lo puedo lograr solo, no puedo lograr solo, no lo puedo lograr solo, solo lo puedo lograr si tu Espíritu está en mí. Si tu Espíritu está en mí, si tu Espíritu está en mí. Aleluya. Ay, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Crea un ambiente de adoración, crea un ambiente de adoración. Deja que Dios te ministre.
ministre, deja que Dios te hable, deja que Dios toque tus emociones, deja que Dios toque tu cuerpo, deja que Dios te ministre. Oh santo Dios, santo Dios, hay algo especial en este lugar. Dios ha llegado a este lugar por hablarle a alguien. Dios ha llegado a este lugar para tocar a alguien que a partir de hoy su vida no va a ser igual. Oh Espíritu de Dios, confirma tu palabra. Llénanos, llénanos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, llénanos, danos más, dame más. Canta, lléname, lléname con tu presencia. Señor, ven, ven,